Eh, Hola de nuevo. Antes de empezar la sesión, tenemos aquí a Antonio de la AIRG, de la Asociación para la Información e Investigación en Enfermedades Renales Genéticas, que nos quiere comentar una propuesta que creo que a todos os va a parecer muy bien y aprovechar para que difundáis la asociación en todos en vuestro territorio. Antonio, no te veo, pero espero que estés aquí dentro. Aquí, vale. Hola. Bueno, buenos días a todos y gracias, Rosé. Gracias a todos por esta oportunidad de presentar aquí un poquito la Asociación AIRG. Como ha dicho muy bien Rosé, la Asociación AIRG nos dedicamos a enfermedades renales genéticas, o sea, quedamos de lleno en este grupo de trabajo y, bueno, pediros eso, que dais a conocer la asociación entre vuestros pacientes, que nos derivéis, que siempre le deis nuestro contacto. Estamos intentando reactivar la asociación al máximo. Llevamos una temporada pues, que estamos haciendo, el año pasado, a pesar de la pandemia y todo lo que ha habido, pues hemos hecho muchos webinars, estamos continuamente pues, intentando no dejar de abandonar nuestra revista, que por cierto dejaron unos ejemplares allí para quien quiera la revista Nefrogen. O sea, vamos intentando pues, mantener la asociación lo más viva posible y hacerla crecer, ¿no? Y en ese aspecto, que es el motivo de que hoy os comente esto, hemos sacado este año algo que nos hacía mucha ilusión, que hacía mucho tiempo que queríamos hacer, que era convocar unas primeras ayudas a la investigación. AIRG Francia, como sabéis, ya hace años que lo hace. Este año, por cierto, acaba de sacar las ayudas. Pero nosotros en España pues no lo habíamos podido hacer todavía y este año pues hemos empezado de una manera modesta con dos ayudas de 10.000 euros cada una, pero con la intención de que, bueno, empezar y a ver si conseguimos darle continuidad a esto y que cada año podamos mantenerlas o hacerlas crecer, ¿no? Esa es nuestra idea y apoyaros. Entonces simplemente pues eso, anunciároslo, que lo conozcáis y que presentéis los proyectos que podáis tener. Esperamos que os sean útiles, que eso es la intención, ¿vale? Muchas gracias. Ya vamos terminando, que este es el último bloque. Vamos a empezar primero comentando un par de casos clínicos. El primero lo va a presentar Juan Alberto Piñero, de la Risaca. También colaboran los compañeros del 12 de octubre y tiene el título de enfermedad renal crónica progresiva en niños receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos. El segundo caso tiene el título de síndrome de Fanconi y hepatopatía y lo va a presentar Irene Galindo, que es del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Cuando tú puedas. Bueno, agradecer nuevamente la invitación a compartir este caso clínico. Se trata de un paciente varón que debuta a los 9 meses de vida con un cuadro de palidez, decaimiento de 15 días de evolución y detectando una anemia grave. Entre los antecedentes era un niño que hasta el momento tenía un desarrollo ponderoestatural y psicomotor normal. El padre era portador sano de hemocromatosis y bueno, en la primera valoración destacaba que tenía una pancitopenia, tenía una neutropenia, trombopenia y una anemia macrocítica. No había datos de hemólisis y tenía los reticulocitos normales, que para ese grado de anemia pues era una anemia hiporregenerativa. Durante el ingreso se realizaron pues múltiples estudios con estudios de anemia normal. El paciente también era portador sano de hemocromatosis, estudios microbiológicos, pruebas de imagen, todo normal. El aspirado de médula ósea con datos inespecíficos de una médula reactiva y precisó soporte transfusional. Y pues se fue de alta con diagnóstico de pancitopenia no filiada en ese momento. En su evolución se comprueba que tiende de nuevo ¿no? a la anemia en controles posteriores. Se hacen estudios de fallo medular congénito que fueron negativos. Se descartó una insuficiencia pancreática exocrina y finalmente se realiza una biopsia de médula ósea en la que se ve presencia de sideroblastos, estableciendo un diagnóstico de síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillos. Esto es una enfermedad hematológica clonal con citopenia y alteraciones en la maduración celular. Los sideroblastos, recordar, ¿no?, que son eritroblastos en los que hay un acúmulo de hierro anormal, ¿no?, alrededor del núcleo y están presentes en múltiples enfermedades, tanto congénitas como adquiridas, que traducen una alteración en la utilización del hierro. En general, estas anemias son anemias macrocíticas, como la de nuestro paciente, con reticulocitos bajos.
Aquí tenéis, ¿no?, el diagnóstico diferencial de las anemias sideroblásticas. El paciente recibió tratamientos, corticoides, inmunosupresores y finalmente es trasplantado a los 2 años de vida, recibe un trasplante halogénico de su hermano. La evolución en los años posteriores, el injerto va bien, pero empiezan a aparecer pues, un stop en el desarrollo madurativo, un retraso en el peso, en la talla y sobre todo muy llamativo pues un cuadro de vómitos cíclicos, que el paciente necesita nutrición parenteral, gastrostomía para nutrición enteral, con una sospecha por parte de los compañeros de hematología de un H digestivo, pero que no mejoraba con tratamiento. A nefrología infantil llega con 6 años, nos lo remiten por una elevación de creatinina plasmática, inicialmente estaba en un estadio 2, el niño tenía antecedentes de infecciones de orina en principio no graves, había estado en tratamiento con anticalcinurínicos y inicialmente el análisis de orina era normal, no había proteinuria, hematuria y sí que llamaba mucho la atención que había datos de hipoparatiroidismo, ¿vale?, que no cuadraban con el cuadro de insuficiencia renal. Es verdad que aunque los iones, calcio, fósforo, magnesio eran normales, coincidiendo con algún ingreso por cuadro de vómito, vimos una hipomagnesemia transitoria, haciendo sospechar que habría algún problema tubular. Pero bueno, progresivamente durante el seguimiento vemos datos de deterioro de la función renal, aparece proteinuria, microalbuminuria, se biopsia y en la biopsia pues había datos de atrofia tubular, esclerosis de algún glomérulo con inmunofluorescencia negativa. Ingresa con un estatus epiléptico, tenía un antecedente de traumatismo, se descarta, ¿no?, alteraciones de la prueba de imagen y se ve una descompensación del hipoparatiroidismo con calcio iónico bajo. Aquí ya aparecía la hipomagnesemia. Y por lo tanto, hasta el momento, pues bueno, el niño, estos son, ¿no?, los problemas que teníamos en este momento, para recapitular. Es valorado por la unidad de genética médica. Recordar que este paciente estaba trasplantado, por lo tanto las muestras no pueden ser de sangre, se realizaron, ¿no?, en fibroblastos de piel, se le hace un estudio pues amplio, tanto metabólico como genético, llegando a la secuenciación exómica en trío, ¿no?, con muestras del paciente y de los padres, sin lograr identificar una causa de la enfermedad. Vuelve a ingresar por otro episodio de descompensación metabólica del hipoparatiroidismo y hasta el momento las evaluaciones oftalmológicas habían sido normales, pero aquí se detecta una alteración en la retina, una alteración pigmentaria asociada a una queratopatía. Eso, junto con que se realiza una resonancia en la que se ve hiperseñal de los ganglios de la base, sobre todo los núcleos lenticulares, nos hizo sospechar una enfermedad mitocondrial. Sin embargo, pues el estudio en ADN mitocondrial en fibroblastos fue negativo. Sin embargo, el paciente pues, fue desarrollando otros síntomas como hipoacusia, una insuficiencia suprarrenal, un Addison y un deterioro de la función renal, llegando a iniciar programa de diálisis peritoneal. Pues ante esta situación, hicimos una reunión multidisciplinar y consideramos que nuestra principal sospecha diagnóstica, aunque hubiera sido el estudio negativo, seguía siendo la mitocondrial. Entonces derivamos al paciente al Hospital 12 de Octubre, que tiene una unidad de referencia de enfermedades metabólicas y mitocondriales, y en el cual se pudo demostrar que el paciente tenía un déficit de folato cerebral, con unos niveles elevados de lactato en el líquido cefalorraquídeo, y en la biopsia muscular había fibra rojo-racada que que apoyaba la sospecha diagnóstica, que se pudo confirmar en músculo, detectando una deleción única del ADN mitocondrial, con una heteroplasmia del 80%. Recordar el concepto de la heteroplasmia, en general, ¿no? Las células son homoplásmicas, es decir, que todas las mitocondrias, ¿no?, tienen el mismo ADN mitocondrial, pero a veces cuando hay 2 o más pues se habla de heteroplasmia. A veces heteroplasmias bajas puede que no haya, ¿no?, síntomas de la enfermedad, y heteroplasmias elevadas pues hace que aparezca la enfermedad. Evolutivamente el paciente ha desarrollado una tosis sin oftalmoplegia,
un bloqueo cardíaco que ha necesitado marcapasos, finalmente se ha trasplantado, desarrollando cuadro endocrino posterior, una diabetes, y también, pues bueno, coincidiendo con el coronavirus, hizo una neumonía bilateral por coronavirus, precisando ingreso en UCI, con buena evolución. El cuadro clínico, pues bueno, es un síndrome de deleción mitocondrial que, como ahora comentaremos, los fenotipos clásicos, pues ha cambiado el concepto y se ve que es un espectro clínico que pueden variar entre ellos, ¿no? Este niño tenía una anemia de Pearson inicialmente y ha desarrollado un espectro de síndrome de Kearns-Sayre. Recordar, aunque creo que hay una charla ahora sobre enfermedad mitocondrial, pero que la mitocondria no es la organela productora de energía, que tiene un ADN circular y que este ADN produce proteínas para la mitocondria, pero también recordar que muchas proteínas mitocondriales son codificadas por el ADN nuclear, por lo tanto, la transmisión de las enfermedades mitocondriales pueden regirse por una herencia mendeliana cuando están las alteraciones en el DNA nuclear, o bien puramente mitocondrial, a través del óvulo materno o de novo. De hecho, la mayoría de síndromes de deleción mitocondrial son alteraciones de novo. Los síndromes clásicos, el síndrome de Pearson, el Kearns-Sayre y la oftalmoplegia externa progresiva, pues se ha visto que muchos pacientes no encuadran dentro de esos fenotipos clásicos, que pueden ser más heterogéneos y evolucionar entre ellos. De hecho, pues bueno, a veces los pediatras podemos ver síntomas multisistémicos no neuromusculares en los primeros meses de vida y que con la edad pues evolucionan a un Kearns-Sayre. La anemia de Pearson, hacer un breve resumen, es una anemia sideroblástica, macrocítica, hiporregenerativa. Pensamos siempre en la insuficiencia pancreática exocrina, que nuestro paciente no la tenía, pero de hecho no es un criterio esencial, hay muchos pacientes que no la tienen y pues bueno, es curioso que muchos de esos pacientes pueden resolverse solo el cuadro, aunque algunos como el nuestro evolucionan a síndromes mielodisplásicos y puede asociar, pues, otra anomalía en otro órgano. El riñón se afecta hasta en un 80% de los casos. Hay que ver los sideroblastos en anillo con el depósito en las mitocondrias del hierro y a veces pues se ven células vacuoladas en el aspirado. Y el Kearns-Sayre, pues que tendría un debut más tardío, con oftalmoplegia, retinopatía y clásicamente pues se asociaba a alguna de estas anomalías, aunque evidentemente hay muchas. En los síndromes multisistémicos es frecuente que podamos detectar la deleción en el ADN mitocondrial en varios tejidos. En el Kearns-Sayre muchas veces solo lo encontramos en el músculo, como es nuestro paciente. Por lo tanto, es decir, pues esta es la teoría que se habla de la evolución del Pearson al Kearns-Sayre, es decir, las células hematopoyéticas que son portadoras de la alteración en el DNA mitocondrial, pues van a la muerte celular y muchas veces pues sobreviven las que tienen poca carga de la alteración genética y por eso se piensa que muchos de estos pacientes resuelven el cuadro de anemia. En cambio, en el músculo pues se van acumulando las alteraciones en el DNA. En general, síntomas, ¿vale? Estos síndromes, síntomas de muchos órganos, en negrita todos los que había desarrollado nuestro paciente y acordar que bueno, el riñón necesita mucha energía y muchas mitocondrias a nivel tubular y que sobre todo vamos a ver problemas tubulares, pero también podemos ver problemas glomerulares. Ya finalizar las series que hay publicadas de síndrome de deleción del ADN mitocondrial, pues sobre todo quizás los pediatras pueden debutar, el debut más con cuadros hematológicos y en los nefrólogos de adultos ver más cuadros de oftalmoplegia y el pronóstico en general, pues el peor es el de la anemia de Pearson, que esto es otra serie del norte de Europa. Y bueno, cada vez esto es un artículo en que están investigando, es verdad que con pocos pacientes, la terapia de aumento de mitocondria en células hematopoyéticas, pues con resultados todavía no concluyentes. De hecho, nuestro paciente está trasplantado y la evolución, es verdad que la evolución de estos pacientes, muchos fallecen, el nuestro no, pero bueno, ha tenido muchas complicaciones, pues no sabemos si esta línea de investigación llegará. Y nada, para mensajes para llevar a casa, que el diagnóstico de las mitocondriales es un diagnóstico complejo, muchas veces tardamos años en diagnosticarlos, que estos síndromes de deleción mitocondrial son variables, que un resultado negativo no nos tiene que excluir
¿no? Una enfermedad y que, bueno, el enfoque multidisciplinar pues, es muy importante para estos casos. Bueno, buenos días. Yo soy Irene, soy residente de tercer año de nefrología en el Hospital Severo Ochoa y os voy a exponer un caso de una enfermedad bastante poco conocida que diagnosticamos en nuestro centro a raíz de un síndrome de Fanconi y hepatopatía como clínica principal. Nuestro paciente se trata actualmente de un varón de 50 años que, bueno, nosotros lo vemos en nuestras consultas de nefrología, principalmente por litiasis expulsivas de repetición y cierto grado de enfermedad renal crónica. Lo que nos llamó la atención de este paciente desde un primer momento fue la afectación multiorgánica tan importante que presentaba. Desde el punto de vista digestivo, pues tan solo a los 11 meses de edad fue diagnosticado de manera casual de una hepatosplenomegalia en el seno de un ingreso por un cefalomatoma importante que tuvo. Finalmente acabó biopsiándose con el diagnóstico de cirrosis hepática tipo septal incompleta, histológicamente inactiva. Tuvo un estudio complejo posterior por parte de digestivo y finalmente se etiquetó como una hepatopatía no filiada y un síndrome de Gilbert. Además, a los 28 años de edad tuvo un debut de una colitis ulcerosa. Desde el punto de vista hematológico, fue diagnosticado a los 40 años de una PTI que se puso en relación con un cuadro viral y desde entonces mantiene un cierto grado de leucopenia y trombopenia. Desde el punto de vista endocrinológico, está diagnosticado de un hipotiroidismo subclínico y además en un estudio de esterilidad que se realizó fue diagnosticado de un hipogonadismo primario. Desarrollando un poco más la historia nefrourológica del paciente, pues bueno, ya en el primer ingreso que tuvo a los 11 meses de edad sí que tenía indicios de albuminuria, microhematuria y cristales de oxalato cálcico en orina. Nosotros cuando le conocemos en nuestro centro, a los 27 años, principalmente es derivado de urología por litiasis expulsiva de repetición. Ya en ese momento tiene un cierto grado de enfermedad renal crónica con una creatinina de 1,6 y una proteinuria tubular de 1,2 gramos día. Y bueno, en el estudio el protocolo glomerular siempre fue normal y el estudio metabólico mostró una hiperuricosuria, además con una hipouricemia llamativa, hipercalciuria, hiperfosfaturia, cistinuria positiva desde el método cualitativo que teníamos por aquel entonces y glucosuria. Además, se mandó una muestra al Centro Diagnóstico de Enfermedades Moleculares, confirmándose una excreción aumentada de aminoácidos en orina dibásicos, además de otros aminoácidos que se pusieron en relación con problemas hepáticos o sobrecarga medicamentosa, dándonos entonces ese diagnóstico, además de una probable hipouricemia renal. Pero realmente lo que teníamos era algo mucho más complejo, teníamos una disfunción tubular proximal global, o lo que conocemos como síndrome de Fanconi. Si recordamos un poco la clasificación etiológica del síndrome de Fanconi y lo desglosamos en nuestro paciente, pues bueno, descartamos las causas adquiridas porque al final las alteraciones metabólicas del paciente las tenía desde los 11 meses de edad. Y en cuanto a las causas genéticas, pues sí que descartamos algunos síndromes que podían cuadrar fenotípicamente con nuestro paciente. En cuanto a la cistinosis, se descartó con una cistina intragranulocitaria normal y además no tenía depósitos corneales. En cuanto a la galactosemia, es verdad que tenía una actividad enzimática algo baja, pero esto era compatible con un estado más bien de portador o de enfermedad leve, lo cual tampoco cuadraba con la clínica del paciente. La enfermedad de Wilson, que también era otra opción plausible, pues bueno, se descartó con un cobre en orina y una ceruloplasmina en sangre normales. Llegados a este punto, estábamos un poco perdidos con el diagnóstico de nuestro paciente. Decidimos volver a contactar con el Centro Diagnóstico de Enfermedades Moleculares y finalmente lo que se realizó fue una secuenciación masiva de un panel de más de 100 genes relacionados con tubulopatía y hepatopatía. Finalmente lo que se vio fue una variante en el gen TALDO1 reconocida hasta el día de hoy como una variante de significado clínico incierto. Además se confirmó el estado en heterocigosis de esta variante en ambos progenitores. Esto lo que podía ser compatible era con un déficit de trasaldolasa. El déficit de trasaldolasa es una patología con un patrón de herencia mendeliana autosómico recesivo que fue descrito por primera vez en 2001. Existen muy pocos casos, hasta la actualidad 41 casos con aproximadamente 15 variantes reconocidas como patogénicas a día de hoy. Respecto a la distribución geográfica, la mayoría de los casos están descritos en Asia, sobre todo en Arabia Saudí. En Europa solo hay casos descritos en Polonia y Turquía y un solo caso en África.
La trasaldolasa es una enzima perteneciente a la vía de la pentosa fosfato, que es una vía alternativa de oxidación de la glucosa y tiene como objetivos principales la producción de NADPH para la biosíntesis de ácidos grasos y esteroides, además de la provisión de ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos. Esta vía está en múltiples tejidos del organismo y bueno, se cree un poco que el mecanismo fisiopatológico es por una acumulación de polioles y productos carbonados, sobre todo el 7-carbono, en fluidos biológicos, entre ellos la orina, además de por una importante reducción de potenciales antioxidantes. En cuanto a la presentación clínica, pues bueno, tiene un espectro fenotípico muy amplio, incluso entre casos dentro de una propia familia. Este es un artículo de revisión de 2019 que recoge las características clínicas de los 34 casos de déficit trasaldolasa conocidos hasta entonces, de los 41 que conocemos a día de hoy. Y bueno, a destacar que hasta un 40% de los pacientes con esta patología tenían una afectación renal en forma de tubulopatía y nefrolitiasis, que en general la afectación más común es la hepática y la hematológica, lo que se ve sobre todo son citopenias, y que bueno, que sí que podemos dividir dos formas, una forma precoz, con un debut antes de los 3 meses, con un cuadro clínico mucho más florido, con bastante mal pronóstico, una alta mortalidad, sobre todo por fallo hepático, y una forma un poco más tardía, con un debut a partir de los 3 meses, con un cuadro clínico un poco más leve. Si hacemos más hincapié en la afectación renal, este es un artículo, si bien es un poco más antiguo, de 2012, pero que solo recoge a los pacientes con déficit de trasaldolasa con afectación renal. Lo que se ve es que el 100% presentan hipercalciuria y que la segunda afectación más frecuente es una proteinuria tubular. Además, bueno, sí que existe el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica, pero sobre todo los pacientes que llegan a mayor edad, una edad un poco más adulta, que no suele ser lo común en esta patología. En cuanto al algoritmo diagnóstico que se propone, pues bueno, es verdad que se recomienda que los pacientes con hepatosplenomegalia, con afectación hematológica, además que presenten ciertas características dismórficas, en estos pacientes es común una facies triangular, una implantación baja de los pabellones auriculares, una piel muy gruesa, ciertas características, pues que se haga un despistaje de esta patología. En el caso de tener una variante conocida, clasificada como variante de significado clínico incierto, como si recordamos era el caso de nuestro paciente, pues se dice que si confirmamos un aumento de polioles y azúcares en orina, podríamos decir que estamos ante esta patología. Efectivamente, esto fue lo que se hizo con nuestro paciente. Se demostró que había una excreción elevada de arabitol, ribitol y erititrol, además de pseudoctulosa, lo cual parecía que era compatible con un déficit de trasaldolasa. En cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento específico a día de hoy, nos apoyamos mucho en el tratamiento de soporte y bueno, sí que existe un tratamiento experimental con N-acetilcisteína y otros potenciales antioxidantes como pueden ser las vitaminas C y E. También, y es en lo que se basan las últimas publicaciones de esta patología, ya hay experiencia en el trasplante hepático, con a priori buenos resultados, aunque es verdad que no tenemos un seguimiento muy a largo plazo. ¿Cuál fue la evolución de nuestro paciente a día de hoy? Pues bueno, desde el punto de vista digestivo, el principal problema que tiene nuestro paciente ahora son los múltiples brotes de su enfermedad inflamatoria intestinal, de la colitis ulcerosa que se diagnosticó. Mantiene una hiperbilirrubinemia indirecta, pero la verdad que el resto del perfil hepático es completamente normal y en ese sentido no ha tenido mayor problema. Desde el punto de vista hematológico sí que tiene cierto grado de trombopenia y leucopenia mantenida sin ningún tipo de repercusión. Desde el punto de vista endocrinológico se confirmó un hipogonadismo hipergonadotropo, está actualmente en tratamiento con testosterona, tiene un hipotiroidismo subclínico y además un aumento mantenido de la alfa-fetoproteína que también se ve en estos pacientes. Desde el punto de vista nefrológico, la función renal se ha mantenido bastante estable desde el momento de la derivación y lo que sí que mantiene cierta actividad litiásica con una media de 2 litiasis expulsivas al año. En cuanto al tratamiento, se empezó tratamiento con N-acetilcisteína y con un complejo vitamínico con vitaminas A y E. Bueno, como conclusión, el déficit de trasaldolasa es un síndrome muy raro en el que se afecta la fase oxidativa de la vía de la pentosa fosfato y existen muy pocos casos descritos, al menos en la bibliografía, y la mayoría en Asia.
Tiene un cuadro clínico muy variable, especialmente las principales afectaciones son la hepática y la hematológica, y encima se ha visto que existe una muy poca correlación genotipo-fenotipo. Desde el punto de vista renal, lo característico es la tubulopatía, y se cree que el mecanismo fisiopatológico es la toxicidad directa tubular de los polioles y los azúcares, con la posibilidad de progresión a enfermedad renal crónica. Y bueno, en cuanto al tratamiento, no existe tratamiento específico, solo experimental con antioxidantes. Y nada, gracias. Bueno, pasamos al turno de preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Por qué la hipercalciuria? Ya, no sé, es lo que más ha descrito cuando, no sé, o sea, no te sabría decir el por qué realmente. O sea, sí que es eso, lo que vimos en nuestro paciente era más una tubulopatía proximal, pero lo que está más descrito es la hipercalciuria y la generación de nefrolitiasis. ¿Una pregunta más? Yo a Juan, preguntarte, ¿qué valor tiene el tema de la heteroplasmia? Yo supongo que Teresa nos aclarará un poquito con detenimiento, ¿no? Preguntarte qué valor tiene la heteroplasmia a la hora de evaluar un poquito el fenotipo de la enfermedad. Claro, es decir, ahí tienes que tener un porcentaje significativo, ¿no? Yo tampoco soy experto, ¿no? En enfermedades mitocondriales, ahora tendremos la charla, pero no un porcentaje significativo, ¿no? De ADN mitocondrial alterado para tener sintomatología. Es decir, que si a lo mejor un porcentaje bajo no desarrollas clínica. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, pues si quieres vamos a pasar a la charla, ¿no? Y ya terminamos pronto, ¿no?